El tercer ejemplo nos dice, obtenga el desarrollo en serie de Maclaurin de f de x igual a coseno de x. Nosotros tenemos dos alternativas para abordar este ejercicio. La primera, hacer lo mismo que hemos ido haciendo en los otros dos ejemplos, es decir, tomar el coseno de x y derivarlos varias veces y evaluarlo en cero, porque recordemos que para Maclaurin el centro es 0, y sustituir en el desarrollo de la serie de Maclaurin y verificar cuál es el comportamiento. Esa es una forma. Y la otra forma es, a partir de la serie que define a seno, es decir, sabemos, lo acabamos de verificar, que seno de x es igual a la serie de n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial, y que si la desarrollamos nos da x sobre 1 factorial menos x cubo sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial y así sucesivamente. Como vemos, esto es una suma de potencias y nosotros hemos aprendido a derivar potencias. Las series de potencias nosotros las podemos derivar o las podemos integrar. Entonces, una forma rápida de obtener el desarrollo en serie de Maclaurin de la función coseno es derivar término a término cada uno de los términos que define a la función seno de x, porque ya sabemos que la derivada de seno de x es coseno de x. Entonces vamos a ver cómo lo haríamos. Entonces derivamos ambos miembros, la derivada de seno de x con respecto a x y derivamos con respecto a x cada uno de los términos de ese desarrollo. Observemos que esto sería 1 por x, este término sería menos 1 sobre 3 factorial por x cubo, más 1 sobre 5 factorial por x a la 5, etc. Por lo tanto, tenemos una constante multiplicando la potencia, mantenemos la constante y derivamos la potencia. Y luego, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, vamos a hacerlo. Derivamos el seno y nos da coseno de x. Esta expresión la obtenemos derivando en lo que habíamos obtenido como la fórmula de la serie de seno, es decir, este señor es una constante que está multiplicando, se mantiene multiplicando, y lo que hacemos es derivar la potencia. Si la potencia para el seno era x elevado a 2n más 1, cuando derivamos es bajamos el exponente, mantenemos la base y restamos 1 al exponente. En consecuencia, esto nos da 2n más 1 multiplicado a la 2n. Si lo vemos término a término, pues la derivada de x nos da 1, aquí derivamos x cubo, entonces nos daría 3x cuadrado, se mantiene el 3 factorial, porque eso es lo mismo que 1 sobre 3 factorial. Aquí derivamos x a la 5, nos daría 5x a la 4 sobre 5 factorial, y así sucesivamente. Pues cuando simplificamos esas expresiones, obtenemos 1 menos x cuadrado sobre 2 factorial, más x a la 4 sobre 4 factorial, menos x a la 6 sobre 6 factorial, más 1. Me voy a detener aquí un segundo para aclarar bien cómo obtuvimos esta expresión. ¿Ok? ¿Cómo obtuvimos esta expresión? Vamos a verlo. Nosotros habíamos obtenido que la serie de n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre 2n más 1 factorial multiplicado por x elevado a 2n más 1 era igual al seno de x. Eso es lo que habíamos obtenido. Ahora nosotros debemos derivar con respecto a x. Si estamos derivando con respecto a x, observemos que esta expresión, que en la serie de potencia le hemos llamado C sub n, no depende de la variable x. Ella está multiplicando a la potencia x elevado a 2 a la n más 1. Por lo tanto, de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado, cuando tenemos una
función que está definida por una constante que está multiplicada por una función, pues mantenemos la misma constante, ¿verdad? Y derivamos a la función. Como se trata de una serie, pues la serie ya sabemos que es una suma de términos. Y hemos aprendido que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces mantenemos nuestro coeficiente intacto porque él no depende de la variable n y derivamos la potencia. ¿Cómo derivamos la potencia? Pues bajo ese exponente, mantengo la base y resto 1 al exponente. Y en el segundo miembro, como estamos derivando con respecto a x, la derivada del seno de x, ya aprendimos, es el coseno de x. ¿Ok? Fíjense que si nosotros, evidentemente aquí este 1 se simplifica y entonces obtenemos la expresión que mencionamos antes. ¿Ok? El coseno de x, obtenemos que el coseno de x equivale a la serie de n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n sobre 2n más 1 factorial que multiplica a 2n más 1 por x a la 2n. Fíjense que si desarrollamos aquí esa expresión factorial un solo término, es decir, si a 2n más 1 le restamos 1, vamos a obtener una simplificación de esa expresión. ¿Ok? Les decía que si desarrollamos el factorial que tenemos en el denominador, convenientemente, entonces obtenemos menos 1 a la n, en el denominador 2n más 1, por si restamos 1 nos da 2n factorial. En el numerador teníamos 2n más 1 que está multiplicando por x elevado a la 2n. Sabemos o hemos visto que eso es lo mismo que coseno de x, porque en este caso el desarrollo de esa serie me da un error que tiende a 0. Ahí podemos simplificar. Entonces, fíjense, ¿qué obtuvimos? Pues obtuvimos la serie de n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n entre 2n factorial por x elevado a la 2n, y eso es lo mismo que el coseno de x. Observen que si nosotros desarrollamos esta expresión término a término, si desarrollamos esta expresión término a término, vamos a obtener el mismo resultado que obtuvimos cuando fuimos derivando término a término a la serie. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a obtener esta expresión. Vamos a obtener 1 menos x cuadrado sobre 2 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial menos x a la 6 sobre 6 factorial. Observemos que si esta expresión la evaluamos para 0, nos va a dar este primer término. Esto es cuando n vale 0. Pero si la evaluamos para n igual 1, entonces para 0. Sería n igual 0. ¿Ok? Pero si la evaluamos para n igual 1, pues vamos a obtener este término. Sería para n igual 1. Nos daría menos 1 a la 1, aparece el signo negativo, 2 por 1 nos da 2, sobre 2 factorial, y así sucesivamente. Para 2 nos va a dar este señor, para 3 nos va a dar este señor, y así sucesivamente. El cuarto ejemplo nos dice así: obtenga el desarrollo en serie de Taylor para
la función f de x igual 1 sobre x alrededor de x igual 1. Observemos, este es el centro 1 y esta es la función con la cual vamos a realizar el desarrollo de Taylor. Comenzamos con la función original, f de x, 1 sobre x, si la evalúo en el centro me da 1. La primera derivada nos da menos 1 sobre x cuadrado, evaluado en el centro nos da que vale 1, ¿ok? Lo tenemos aquí, el centro vale 1, nos da 1. La tercera derivada, 2 dividido entre x cubo, que evaluado en 1 nos da 2. La tercera derivada es menos 6 sobre x a la 4, que evaluado en 1 nos da menos 6. La cuarta derivada, 24 sobre x a la 5, que evaluado en 1 nos da 24. Observemos el comportamiento de esos números, positivo, negativo, hay alternabilidad de signos. Observemos que 2 lo puedo escribir como 2 por 1, 6 lo puedo escribir como 3 por 2 por 1, 24 lo puedo escribir como 4 por 3 por 2 por 1, por lo tanto aquí estamos viendo un patrón de comportamiento. Vamos a continuar. Sustituimos en nuestro desarrollo de Taylor, en serie de Taylor, entonces sería la función evaluada en 1, ya vimos que nos da 1, la primera derivada evaluada en 1, entre 1 factorial, que nos dio 1, entre 1 factorial por x menos 1 a la 1, la segunda derivada que nos dio 2, entre 2 factorial por x menos 1 a la 2, la tercera derivada que nos dio menos 6, entre 3 factorial por x menos 1 a la 3 y así sucesivamente. Aquí vemos que podemos hacer una simplificación término a término y obtenemos 1 menos 1 por x menos 1 más x menos 1 al cuadrado menos x menos 1 al cubo más x menos 1 a la 4 y así sucesivamente. Cuando vemos ese patrón, empieza con signo positivo y se va alternando más, menos. Esa alternabilidad de signos la podemos expresar con este término menos 1 a la n, y para el primer valor x menos 1 a la 0, pues da 1, para 1 x menos 1 a la 1, para 2 x menos 1 a la 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, ese desarrollo lo podemos escribir como la serie de n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x menos 1 a la n. Ahora, debemos determinar el intervalo de convergencia, ¿ok? En este caso, aquí está explicado con todo la función, es decir, se está trabajando con el criterio generalizado, no es necesario trabajar con ese término, ¿ok? Ya nosotros aprendimos en la teoría que este término lo podemos obviar. ¿Por qué lo podemos obviar? Porque para nosotros él va a actuar como una constante, porque el límite es para la variable n. O sea, nosotros lo podemos trabajar así y despejar, o lo podemos obviar como lo hemos hecho en la forma directa. Fíjense que si simplificamos aquí esa expresión, eso nos va a dar 1 y el límite de una constante es la misma constante. Y entonces, obviamente, si el radio es 1, ya nosotros aprendimos, al centro le restamos 1 y al centro le sumamos 1 para obtener el intervalo. ¿Ok? Entonces, nuestro intervalo sería este que está aquí. El intervalo es de 0 a 1, el intervalo de convergencia. Y les quedaría a ustedes comprobar qué pasa con 0 y qué pasa con 2, para verificar si ese intervalo es abierto, tal como lo dice allí, o ese intervalo es cerrado.